Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí el profesor Ernestche Rodríguez Acién. Espero que hayan estudiado también los otros módulos, las otras lecciones de este posgrado tan importante que es técnicas de aprendizaje, técnicas, métodos y diferentes estrategias para que los alumnos puedan puedan aprender de una forma más eficiente los estudios y todo lo que aprenden. Hoy lo que le vamos a dar es la lección 4, que es el método de enseñanza cognitiva. Muy interesante tema, donde se tienen en cuenta muchos aspectos de la cognición humana, o sea, todo lo que el ser humano pueda percibir, sobre todo cuando está como alumno. El profesor debe hacer una señalización, un enfoque en cuanto a la información que va a transmitir, desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista ya sea técnico, depende del área o la disciplina que realice. Primero quería decirle que los estilos cognitivos de enseñanza se refieren a la forma en que se percibe los conocimientos por parte del alumno. Esto significa que el conocimiento primero entra por una percepción del humano, de la persona que está recibiendo esa información. Después hay especies de un almacenamiento en su capacidad cerebral, mental, y de ahí empieza otro proceso de transformación a la cual se usa ya esa información, pero ya de una forma elaborada y sintetizada en su forma de percibir y de su cognición individual de cada cual. Todo esto va a depender, por supuesto, también de algunos aspectos, como por ejemplo la cognición, o sea, individual de cada cual, la capacidad intelectual de cada individuo, su personalidad también va a tener que ver, porque no es lo mismo una personalidad intranquila o un temperamento muy activo a otro temperamento un poco más apacible. Esto influye también inclusive en el conocimiento y en el tipo de información que el individuo es más proclive a aprender con más habilidad o más rapidez. Hay un conjunto estables de rasgos intelectuales, afectivos, emocionales que no se pueden dejar pasar por alto en este sistema de conocimiento y que va a influir en el ambiente del aprendizaje. El profesor debe ser consciente de que cada individuo, cada persona es un mundo aparte, o sea, va a aprender y va a asimilar la información y los conocimientos que se van a transmitir de una forma diferente. O sea, cada alumno, algunos tendrán más rapidez, otros menos, pero lo importante es que todos estos conocimientos integren de una forma adecuada e integral la sabiduría y el conocimiento que vaya a tener el alumno. En síntesis, se puede decir que este método de conocimiento, o sea, del aprendizaje cognitivo, de la cognición, consta de 3 etapas. O sea, 3 etapas en el proceso de enseñanza, que pueden ser: la primera, pretende preparar a los alumnos a través de búsqueda de saberes previos, o sea, primero de los saberes previos que tenga el alumno, o sea, del conocimiento base que tenga, que le serviría un poco para asimilar y para interpretar la información nueva que está adquiriendo. Para eso tiene que tener un conocimiento básico, tal vez, de lo que se va a dar como material nuevo. La segunda es activar los conocimientos previos a presentar los contenidos. O sea, ¿qué significa esto de la segunda fase? Es que ya con los conocimientos nuevos que se le incorporó, que el profesor se encargó de transmitirle al alumno, él mismo va a hacer una elaboración propia de
sus conocimientos básicos con los conocimientos nuevos que está adquiriendo, y de ahí se pasaría para la tercera fase, que finalmente es estimular la integración de esos conocimientos previos, el conocimiento nuevo, a una transferencia en virtud de la nueva información adquirida. O sea, consta de 3 etapas o de 3 fases se le puede llamar. O sea, el aprendizaje por condición, o sea, cognitivo, el aprendizaje cognitivo consta de 3 fases fundamentales, como acabo de mencionar, que hay que tener en cuenta. Ahora bien, hay otros factores que influyen en esta enseñanza cognitiva. Factores que si no se tienen en cuenta puede obstaculizar, o sea, puede bloquear, puede poner barreras, obstáculos a la hora de que el alumno pueda aprender. Aquí los factores fundamentales tienen que ver con la edad, por supuesto. No es lo mismo una edad temprana de la niñez, de niños, a una edad más madura. Hay factores que intervienen en ello, como mismo un niño tiene la ventaja de que tiene su mentalidad y no tiene los problemas que pueda tener un adulto de cuanto a preocupaciones. El pequeño, el niño, en este caso, puede captar los conocimientos con más facilidad sin ningún tipo prácticamente de perturbación de otra índole. Sin embargo, tiene la desventaja de que no tiene todavía la capacidad de análisis ni la madurez cerebral como para poder interpretar los fenómenos que ya en una etapa adulta ya el joven o el adulto ya puede interpretar y puede sacar conclusiones y análisis más profundos. Entonces, por supuesto, la edad aquí influye, ¿no? No es lo mismo individuos de diferentes edades, además también tiene que ver con las experiencias personales que tiene cada cual. Muy importante, sus vivencias, su grado también de educación, o sea, si tiene niveles de enseñanza adecuados para el mismo, pero bueno, la edad en este caso es fundamental. El otro es el género. Bueno, un poco también el género, si es masculino o femenino, también tiene que ver un poco con la enseñanza cognitiva. Hay, según científicos, investigadores, hay algunas pequeñas diferencias en el cerebro, como se dice, de la mujer y del hombre, o sea, en el sexo masculino y el sexo femenino. Hay cierta inclinación, por ejemplo, en el sexo femenino un poco más emocional en algunos aspectos. En el sexo masculino un poco más racional, con razón. Hay inclusive especialidades y carreras que se basan sobre todo, por ejemplo, en la ingeniería. Hay una mayor cantidad de sexo masculino que femenino, aunque hay femeninos también. Igual que en carreras específicas que hay más sexo femenino que masculino. Hay carreras como por ejemplo química, bioquímicas, hay un % más. Y esto tiene que ver un poco a profundidad con algunos elementos de la naturaleza biológica, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Pero bueno, eso sería otra especialidad a profundidad y no es tema ahora en este momento, pero sí hay que tener en cuenta el género como factor que influye en la enseñanza cognitiva. Otro aspecto también es la cultura, importantísimo, la cultura que tenga el individuo. No es lo mismo vivir en un lugar aislado, en un lugar con un contexto, un entorno que no haya ese individuo, esa persona haya tenido un nivel cultural adecuado. Y por supuesto una persona tal vez de ciudad comparada con una de campo va a tener otros puntos de vista también, otro ritmo de vida, otros. Y bueno, y aquí sobre todo cuando estamos refiriendo a la cultura, nos estamos refiriendo a la cultura también no solo del contexto con que vive el hombre, que está relacionado con el otro factor que es el ambiente, sino con el nivel cultural que tenga. O sea, y eso también va también desde el punto de vista en el seno familiar, desde niño, cómo se han inculcado ciertas culturas,
y también tiene que ver también con algunas regiones, con idiosincrasia de algunas regiones, algunas partes del mundo. Pero bueno, eso también es parte, por eso es tan complejo todo ello. Otro aspecto fundamental es el ambiente, por supuesto, el ambiente en que ese individuo se ha desarrollado, o sea, todo lo que, cómo influye ese ambiente en él, cómo influye en su forma de pensar, cómo influye en su forma de actuar, en sus decisiones. Y todo esto, por supuesto, es elemental a la hora de tener en cuenta la enseñanza cognitiva. Fíjense qué interesante, porque casi nunca se tiene en cuenta estos factores a la hora de tener frente a un profesor en un aula de clase, a un grupo tan heterogéneo como pueden ser los alumnos que vienen de diferentes culturas, de diferentes ambientes, de diferentes crianzas familiares, de diferente educación, de diferentes también factores económicos, y todo esto va a influir, aunque sea de forma indirecta, en la enseñanza cognitiva. Entonces, como decía, hay una famosa frase de Carlos Marx, en este caso, que es una expresión que se ha tomado como eslogan por todo el mundo, ya sean de derecha o de izquierda, que dice: el hombre piensa como vive, no vive como piensa. O sea, y es que es eso, es el contexto que da este factor. Otro factor que influye en el método de enseñanza cognitiva es el tipo de estimulación. Y cuando estamos hablando de estimulación, nos estamos refiriendo a la estimulación que tenga ese individuo por aprender, pero por aprender sobre todo alguna materia específica a la cual está interesado. Y aquí juega un papel importante el profesor. El profesor tiene que tener en cuenta todos estos factores, pero independientemente debe saber estimular a cada alumno para que pueda estudiar, para que pueda investigar, para que pueda profundizar y pueda aprender y asimilar desde el punto de vista cognitivo todo lo que se le está enseñando. Algo fundamental en este estilo cognitivo de enseñanza y que se tiene en cuenta actualmente, se está teniendo en cuenta por muchas instituciones de educación y enseñanza ya, porque a medida que avanza el tiempo nos vamos desarrollando cada vez más en técnicas y estrategias pedagógicas. Aquí, por ejemplo, los estilos cognitivos también se pueden dividir, independientemente de las tres fases, pero como resumen, en tres preguntas que debe hacerse. Aquí en este caso el profesor y el alumno. El profesor como tutor y guía de lo que está enseñando, y el alumno como aprendiz del mismo. El primero es cómo percibo la realidad, o sea, cómo yo estoy percibiendo esa realidad. Por supuesto, o sea, cómo el alumno está percibiendo su realidad objetiva, el mundo en que está viviendo, ya sea el país, la ciudad, o el contexto familiar, o el contexto social, o el contexto político y económico. Es fundamental. Y el profesor debe enfocarse teniendo en cuenta este factor. La otra es cómo proceso la información. O sea, el alumno, el aprendiz debe preguntarse, bueno, ¿cómo voy a procesar esta información? ¿Qué estrategia voy a utilizar para aprender esto más rápido? O sea, de acuerdo a mi base de conocimientos anteriores o de acuerdo a cómo yo interpreto esa información. Esto es elemental. Y el profesor en este caso debe saber utilizar mecanismos y estrategias para que ese proceso de información del grupo, de los alumnos que están, cómo se van a interiorizarlo. Y el tercero sería cómo me vinculo con mi propio conocimiento. O sea, esa pregunta fundamental se debe hacer el alumno, y el profesor debe tenerla en cuenta como para poderse proyectar. O sea, cómo vincular el conocimiento que está adquiriendo para su propio conocimiento. O sea, cómo yo voy a tenerlo para fijarlo, tenerlo y analizarlo y poder hacer uso de ese conocimiento tan importante.
pasando por estas 3 etapas, por estas 3 fases que se están resumidas aquí. O sea, que hay que tener en cuenta las habilidades cognitivas y la meta cognitiva. O sea, mi meta cognitiva tengo que tenerla en cuenta de acuerdo también a mis habilidades. Entonces, aquí está precisamente la intervención didáctica del profesor que debe utilizar una metodología adecuada para ello, ya sea por diferentes mecanismos, por diferentes instrumentos, ya sean audiovisuales, ya sean por gráfica, y ya sea, bueno, por lo que hemos visto ya desde el punto de vista visual, el aprendizaje visual y otros medios. Por los medios didácticos, por supuesto, que ahí puede estar internet, computación, programas, videos y los recursos de la TIC, o sea, tecnología de la información, que todo está relacionado. Esto, por supuesto, está relacionado con la bibliografía que el profesor también debe indicar al alumno para el aprendizaje y profundidad de él. Bueno, también hay otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por proyectos. Muy importante el aprendizaje por proyectos, porque es una forma que sitúa a las personas, a los alumnos, a los que están aprendiendo como protagonistas de ese aprendizaje. Y en este caso, este aprendizaje por proyectos tiene en cuenta una metodología que se basa en que los alumnos en pequeños grupos inclusive también pueden trabajar, hagan un trabajo de conjunto para poder investigar, profundizar y resolver algún problema real que exista. Esto es muy importante, o sea, los tiempos han cambiado, ya no se usan tanto las clases magistrales como antes, de que han sido útiles durante mucho tiempo, pero ya las nuevas tecnologías están permitiendo a través de la red y a través de los equipos que se utilice otras formas de aprovechamiento del conocimiento y de la transmisión. Entonces, muy importante esto. Normalmente en el aprendizaje por proyecto se trabaja en la realización de un proyecto en grupo, o sea, pudiera ser de forma individual, pero lo que se está queriendo aquí es que haya una cohesión, un trabajo en equipo, una comunicación fluida para aprender a trabajar entre todos de una forma eficiente y más rápida, en el cual los alumnos tienen que dar solución a un problema real. O sea, como les decía, mediante un trabajo en equipo. Esto exige una dosis de razonamiento para buscar una respuesta, pensamiento crítico, que es muy importante el pensamiento crítico para escoger la mejor solución a ese problema real que se va a analizar y para llegar a una conclusión adecuada entre todos. ¿Cuál es la característica del aprendizaje por proyecto? Bueno, tiene unas cuantas características. El primero, o sea, las ideas tienen que surgir de una idea central, elemental, que sería de qué vamos a hacer el proyecto. En ese caso, la característica es que los alumnos sean los protagonistas. Ellos deben desenvolver esa idea, ese problema. El profesor como tutor y como guía puede darle un tema en específico, puede dar varios problemas y pueden escoger uno o también otra versión, otra posibilidad, que los alumnos escojan un propio problema de su comunidad o algo de la sociedad o de lo relacionado a lo que está estudiando. Entonces, una de las características es protagonismo de los alumnos, es muy útil, muy elemental. Otra característica es la exploración, van a explorar un campo desconocido para ellos o conocido hasta cierto punto, pero van a investigar, que es la idea de ese proyecto, el problema planteado. La otra característica es la investigación, van a investigar, se están presentando a una situación donde tienen que investigar para poder llegar a un punto común. Lo interesante es que la investigación es una disciplina bastante interesante, bastante profunda, que tiene que tener ciertas cualidades y características, pero aquí el alumno ya se está presentando, iniciando sobre todo a la investigación. Podrán haber alumnos ya
adultos que tienen experiencia en la investigación porque han hecho otros tipos de trabajos anteriores, habrá otros que no, habrá otros que es la primera vez que se enfrentan, pero lo más importante es que todos en conjunto lo logren. El otro, y una de las características más importantes de este aprendizaje por proyecto es aprender haciendo, aprender a aprender. O sea, están aprendiendo haciendo, en el proceso fundamental. Eso es una experiencia única donde van a aprender. Y fíjense que esta característica del aprendizaje por proyecto, no estamos hablando solamente de la enseñanza de los adultos, en la universidad, en los posgrados, estamos hablando en cualquier enseñanza media, enseñanza primaria, porque ya desde pequeño se está ayudando a pensar de una forma diferente. La otra característica es la evaluación, evaluar ese proyecto. Y todo esto, por supuesto, tiene que estar guiado por el tutor, que sería en este caso el profesor. Aunque el profesor puede también determinar a uno de esas personas, de ese equipo, a un alumno de ese equipo que sea especie de un monitor que también va a guiar y va también a retroalimentarse con el profesor en caso de que tengan alguna duda. Y lo más importante de esta característica de aprendizaje por proyecto es el aprendizaje significativo, o sea, que tiene al final este proyecto, o sea, este aprendizaje por proyecto. Van a aprender de forma significativa, no se van a olvidar nunca de este tipo de investigación o este tipo de trabajo en equipo que han hecho. Fundamental. Entonces, ¿cuáles son los valores que desarrollaría este aprendizaje por proyecto? Por ejemplo, respeto entre el equipo es uno de los valores que pudiera desarrollarse, inclusive desde que son niños, pero bueno, también en adultos. Cooperación entre todos, o sea, lo que es la cooperación, cómo trabajar de forma sinérgica. La comunicación, o sea, la importancia de la comunicación en un trabajo de equipo, en un proyecto. El liderazgo, se destaca el liderazgo también ahí. La amistad y también, como no, la empatía, el cariño que puede surgir en un trabajo en equipo. Es fundamental hoy en día ser protagonista los alumnos en este tipo de proyectos. Y para concluir este aprendizaje por proyecto, bueno, hay beneficios, voy a citar 5 fundamentales, o sea, por ejemplo, hay una mayor autonomía de los alumnos a la hora de desarrollarse en el conocimiento, en el aprendizaje y en la investigación. Hay, por ejemplo, se crea un espíritu crítico, por supuesto, porque al tratar de resolver un problema surgen varias ideas, se investiga, se descubre errores, acierto y error, todo lo demás. Se prepara. Otra de las ventajas o beneficios es la formación para el futuro, porque ese niño, ese adulto, o lo que sea, también esta es la base para crear otros trabajos de futuro. Y el poder de trabajo colaborativo, por supuesto, o sea, en colaboración, que es muy importante en nuestra sociedad, trabajar en colaboración. Actualmente los grandes inventos, los grandes descubrimientos científicos normalmente se están haciendo en equipo, trabajos así por proyecto. Hay otros que se han descubierto de forma aislada, algún científico, una persona, pero una gran parte es en trabajo en equipo. Entonces, bueno, esta es la importancia del aprendizaje por proyecto. Vamos a ver también que hay otro aprendizaje que es basado en problemas. Y el aprendizaje basado en problemas con las iniciales ABP se define como una experiencia pedagógica de tipo práctico que también tiene relación un poco con el anterior que vimos, que es el aprendizaje por proyectos, están muy relacionados, pero este problema es también para investigar y resolver problemas vinculados al mundo real, lo cual fomenta, al igual que el anterior, el aprendizaje activo y la integración del aprendizaje, ya sea escolar, de escuela, de primaria o de adulto en la vida real. Esto es una estrategia de enseñanza que, por supuesto,
tiene que ver con la adquisición de conocimiento, desarrollos, habilidades y actitudes que van adquiriendo los alumnos mediante este aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje también tiene que ver con la resolución de esos problemas, ya sea de algún aspecto en específico, que permiten a los alumnos un papel más activo, por supuesto, para desarrollar el mismo, y tienen un papel protagónico nuevamente los alumnos. Fíjense cómo en todos estos modelos de enseñanza lo que se está buscando cada vez más en la actualidad de que los alumnos tengan un papel activo en el mismo para poder desarrollar su conocimiento y llegar a conclusiones factibles y eficientes. Por ejemplo, este aprendizaje por problema se divide en algunas fases. Por ejemplo, análisis y núcleo del problema. Yo tengo que tener en cuenta el problema adecuado para poderlo desarrollar. El otro es la definición del problema. O sea, ¿qué es lo que yo voy a definir como problema? Porque hay veces que surgen varias problemáticas a resolver, pero no, yo tengo que centrarme de forma estratégica y de forma inteligente en un problema específico, o por lo menos el fundamental, para poder después resolver otros. Los otros aspectos de aprendizaje por problema es qué sabemos, o sea, cuál es mi base, qué yo sé del mismo, o lo poco que sé, cómo yo lo voy a canalizar y cómo voy a profundizar en mi conocimiento. El otro es qué no sabemos, hasta dónde yo sé y hasta dónde no sé, o sea, eso es ideal para poder investigar. El otro sería qué haremos y cómo, o sea, qué haremos y cómo lo haríamos, qué método vamos a utilizar, método dialéctico, didáctico, científico, pragmático. Y la otra es la lectura y análisis del problema. O sea, que ahí llegaríamos a la última etapa para poder entonces, a raíz de esa lectura y análisis del problema, poder sacar nuestras hipótesis y nuestros resultados. Entonces, la fase del aprendizaje basado en problemas se puede dividir, ya un poco más yendo a lo preciso, a la primera, leer y analizar el escenario del problema, o sea, analizar el escenario, o sea, cuál es el contexto, qué es lo que está por alrededor de ese problema. El segundo es realizar una tormenta de ideas, una lluvia de ideas entre el equipo, que eso va a ayudar mucho, para poder ir resolviendo con más rapidez el mismo. Hacer una lista de aquello que se conoce, por supuesto, lo que hemos hablado, hacer una lista de aquello que no se conoce, hacer una lista de aquello que se necesita para resolver el problema. Fíjense como todo eso, y todo eso lo ideal sería de forma organizada y metódica escribirlo con puntos prioritarios para poder organizarse en el trabajo. Lo otro es definir el problema, obtener la información para poderlo resolver y después presentar los resultados. O sea, esas serían, en resumen, de lo que estamos hablando, la fase del aprendizaje basado en problemas. Fíjense cómo todas estas fases del aprendizaje, o sea, todos estos aprendizajes por problemas y proyectos tienen relación. Y para concluir aquí, esta resolución de problemas, o sea, las ventajas que tiene, bueno, es muy versátil. Este análisis de solución de problemas, o sea, el aprendizaje por resolución de problemas, permite el aprendizaje significativo, o sea, se va a adquirir nuevos conocimientos y de forma significativa que se van a quedar como fuente de cognición e información del alumno. Se fomenta la autonomía de cada alumno, o sea, cómo trabajar solo, cómo trabajar en equipo. Resulta motivador y ameno, o sea, es muy divertido también, porque en el trabajo en equipo surge una inspiración, una motivación, un incentivo muy interesante. Prepararse para el futuro y desarrollar la competencia digital, o sea, eso también ayuda a la competitividad de la tecnología y la información que hoy estamos viviendo. Y bueno, el otro que quedaría sería el aprendizaje basado por
en el pensamiento. Fíjense cómo todo esto está vinculado, ¿verdad? El aprendizaje basado en pensamiento con las iniciales mayúscula TBL es una metodología activa que enseña a los alumnos a pensar, razonar, tomar decisiones y construir su propio aprendizaje a través del trabajo de los temas de currículo, ¿no? Por ejemplo, el objetivo sería no solo es que los estudiantes adquieran conocimientos, sino también que desarrollen destrezas y habilidades relacionadas con el mismo, o sea, en este caso con el pensamiento, de una forma autónoma y también en trabajo, puede ser en equipo y demás. ¿Cuál sería la ventaja del aprendizaje por el pensamiento? Bueno, tienen ventajas, todos tienen ventajas, el de proyecto y todos los demás, y fíjense que son muy parecidas, pero bueno, primeramente las ventajas del aprendizaje por el pensamiento es que promueve el aprendizaje activo, o sea, cada persona va a hacer su actividad, va a ser activo de su aprendizaje, no va a ser de forma pasiva. Logra un conocimiento más profundo y significativo, o sea, por supuesto, se logra un conocimiento más profundo, más amplio. Es muy versátil, sería la otra ventaja, porque tiene muchas aristas, multidimensional a la hora de investigar y de aprender y de razonar. Permite una evaluación más eficaz, por supuesto, conclusiones más eficaces, más profundas, más amplias, y trabaja y destreza habilidades para toda la vida. O sea, se quedan a partir de ese trabajo, de ese aprendizaje del pensamiento, destrezas y habilidades para toda la vida. Entonces, bueno, esto era lo que les quería decir hasta esta clase de 30 minutos aproximadamente. Traten de estudiar esto que les he dicho hoy, hay mucha también bibliografía. Traten de hacer algún trabajo y después lo pueden mandar sobre las ventajas del aprendizaje por proyecto, por pensamiento, del conocimiento cognitivo, qué ventajas tiene, cuáles han sido sus experiencias con los alumnos en esto, si lo han aplicado o no, o si lo piensan aplicar y demás. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, espero que les haya servido. Me tienen a disposición cualquier duda que tenga con mi correo electrónico y hasta la vista. Muchos éxitos.